cuadrada. Entonces vamos a colocarles L por L sería el área, ¿no? Longitud L, los lados. Bueno, de 800 kilogramos articulado en el punto A y apoyado en el punto B. Mediante un cable fijo en B que pasa por la roldana en C, se puede ejercer una fuerza horizontal T sobre la compuerta. Encontrar una relación que vincule el mínimo valor de T necesario para abrir la compuerta A y B y la altura del fluido, almacenado en función de H, ¿no? H, es decir, T en función de H. Graficar y describir la relación encontrada. Bueno, uno lo puede hacer numéricamente si tenemos todos estos datos, uno, bueno, puede sacar unos números acá, en este estado, ¿no? Pero el estado que nos están pidiendo es buscar la tensión mínima en función de H. Entonces lo podríamos pensar que a medida que se va llenando ese, bueno, entre comillas, tanque, digamos, con la compuerta, ¿no? Cómo varía las presiones y cómo varía, en este caso, cuando apliquemos torque, el punto de aplicación de esa fuerza, en este caso que tenemos un fluido, o consideramos agua, nos dice, ¿no? Un fluido en particular. Entonces, lo primero que uno tiene que plantear, digamos, qué información tenemos cuando nos dicen tensión mínima de algo siempre, o fuerza mínima. Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo. ¿Cómo serían las reacciones, digamos, en el punto B? Cuando el apoyo es cero. Y claro, sería la normal, ¿no? La normal sería cero. Entonces, ahí buscamos tensiones mínimas. Entonces, voy a empezar de cero, cosa que quede lo más prolijo posible. Entonces, claro. Bueno, tenemos la compuerta y hacemos el diagrama de cuerpo libre primero. Entonces, ¿qué fuerza actuaría en esa compuerta? Tenemos el peso, ¿no? El peso, ¿qué más? La tensión de la soga. La tensión, exacto, que tiene cierto ángulo, vamos a ponerlo así. La presión que ejerce el fluido contra la compuerta. Las fuerzas de presión, exacto, el fluido ejerce una fuerza en un punto que no sabemos, ¿no? Vamos a bajar un poquito. La vamos a colocar, sí, fuerza de contacto, sería más o menos así. La normal sería, ¿no? La normal en ese punto. Entonces, bueno, si colocamos todas, si colocamos a normal, vamos a poner dos más. Y serían las reacciones, como no sabemos, reaccionan en Y y en X, ¿no? En el punto de articulación. Entonces, estas serían todas el peso, la fuerza F, tensión y la normal, ¿no? Estas serían, bueno, todos con vectores serían. Y las reacciones que estarían en azul, pero como vamos a aplicar torque en ese punto, en este caso no lo vamos a considerar. Bien, en este caso si es tensión mínima,
Si es tensión mínima, lo que se nos va a ir sería la normal, ¿no? Entonces la normal en este caso sería 0, si buscamos la tensión mínima. Bien. Pero vamos a ver un poquito si aplicamos, hay que buscar, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a hacer un gráfico al lado. En este punto, en un tercio de su base, ¿no? Entonces, a medida que esto se va llenando, ¿no? El diagrama de presiones, imagínense que en realidad es este punto, que sería, vamos a ver acá, ahí, ¿no? Este sería H. El diagrama de presiones va cambiando. Aumenta H, aumentado, por ejemplo, hasta ahí. Entonces el diagrama de presiones va a ir cambiando, ¿no? Esto lo hace un poquito más. Y el punto de aplicación se va a ir cambiando. No va a ser más, ¿no? El punto anterior. Entonces, a medida que aumenta H, va cambiando también el punto de aplicación. Entonces, hay que encontrar la tensión mínima, ¿no? Bueno, hay que aplicar torque. Aplicamos sumatoria de torque igual a 0 de todas las fuerzas involucradas. Y de ahí despejar la tensión en función de H. ¿Y dónde va a estar ese H? Va a estar en la fuerza ejercida por el fluido. O sea, va a estar, cuando hagamos F por D, ahí va a estar involucrado esa fuerza. Entonces, en un punto intermedio, bueno, vamos a tener un poquito la compuerta. En un punto intermedio, no sabemos dónde está el H, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para encontrar esa tensión mínima en función de H, vamos a hacer sumatoria de torque. Aguántenme que... Sumatoria de torque con respecto al punto. Espero que no se me apague la máquina nomás. Con respecto al punto. Vamos a ponerlo. Con respecto al punto A, no va a ser igual. Vamos a hacerlo por acá. Al torque ejercido por la tensión, al torque ejercido por el peso y por la fuerza, ¿no? Vamos a llamarle el ángulo que no... Tenemos ahí los datos, no dice el ángulo, pero lo podremos sacar, digamos, con las relaciones. Vamos a hacer un ángulo fijo, digamos, no va a variar. Ese ángulo lo vamos a llamar θ y le vamos a llamar pi al ángulo comprendido. Ahora les digo. El ángulo comprendido entre el ángulo comprendido entre la compuerta y la horizontal, θ, y le vamos a llamar ángulo pi al ángulo entre la tensión, porque tiene distintos ángulos, y la tensión horizontal. Digamos como, perdón, el punto de apoyo, este es fijo, ¿no? Y los demás son datos, todos estos son datos, ¿no? Uno puede sacar el pi que tenemos, perdón, que tenemos ahí. Estos datos uno puede sacar el ángulo ese. Entonces le vamos a llamar directamente, lo llamo ese ángulo comprendido entre la horizontal y la tensión, le voy a llamar phi. ¿Dónde es? Bueno,
Esto sería con respecto a la horizontal, ¿no? Que sería entre la tensión, este ángulo phi, entre la tensión y la horizontal. Entonces ahí vemos que, bueno, voy a borrar acá la normal, digamos, borrar la normal, para ver un poquito cuál es el brazo de palanca de la tensión. El brazo de palanca nos quedaría esta, ¿no? Que genera el torque. ¿Y qué sería ahí? ¿Cómo sería ese brazo de palanca? ¿El coseno o el seno? El seno, ¿no? El seno del ángulo. Entonces, perdón, chicos, yo les dije que consideramos el ángulo de pi lo vamos a hacer ahí, sí, porque directamente pongo el ángulo entre la compuerta y la tensión. Yo le dije la horizontal, no, sería este pi más este tita formarían de la tensión a la horizontal. Este pi es solamente entre este ángulo de acá, entre la compuerta y la horizontal. Por el seno de ese ángulo, por, ¿cuál sería la otra? Es torque, ¿no? Vamos a considerar L el largo de la el largo del lado, digamos, de la compuerta. Consideramos L, ¿no? Por L. Estoy aplicando torque con respecto al punto A. Consideramos positivo horario y negativo antihorario. Entonces menos una fuerza aplicada a una distancia que no sabemos. Vamos a poner genérico, ponemos ahí, después lo trabajamos a ver cómo nos quedaría. Y la otra sería la fuerza peso. Menos la fuerza peso, bueno, la dejé media alejada de su centro, sería ahí. Y este sería su brazo de palanca, ¿no? Si este tita es el ángulo tita, tita también es ese ángulo. Entonces nos quedaría el peso por, ¿cuál sería el brazo de palanca en ese caso? Coseno de tita. Coseno de tita. Coseno de tita, ¿no? Coseno de tita. Y, bueno, la normal no actúa y no tendríamos más. Igual a 0. Entonces acá uno podría despejar la tensión, ¿no? Si despejamos la tensión, pero esto, si despejamos de acá la tensión, nos quedaría igual acá. Esto cambiaría en los 2 a más. Más. Ahí, si me siguen, cualquier cosita por ahí, si me equivoco, corríjanme, chicos. A ver si lo puedo. Y pasamos dividiendo. Esto, ¿no? Nos quedaría ahí. En ese caso, nos queda algo ahí, en donde todo esto es dato, todo esto es dato, y el H va a estar involucrado en este torque de la fuerza. Digamos, ahora hay que encontrar una expresión, ¿no? Una expresión de torque para la fuerza, porque esto va a ir variando en altura, va a ir variando. A medida que varía H, va a variar la fuerza y va a variar D. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que hay
la tensión mínima se va a dividir como en dos. Ah, perdón, chicos, acá me faltó. Que es torque esto. Esto es torque. Va a estar aplicado. ¿En dónde? En L sobre 2. En L sobre 2. Y acá, bueno, acá lo vamos a meter. Acá sería, bueno, así. L sobre 2, ¿no? Ahí. Queda en función de L. Y bueno, donde está la fuerza por D, donde es el torque, ahí va a estar en función de H. Entonces lo otro no variaría, son todos datos, y lo que hay que trabajar con este punto, ¿no? Pero vamos a hacer dos casos. Bueno, acá ya tenemos uno, podemos ver. Vamos a hacerlo acá. Este sería un caso. Este sería un primer caso, y vamos a hacer lo mismo, pero a ver si lo puedo copiar. Y otro caso, ¿cuál sería? Digamos, esto va a ser triangular ¿hasta cuándo? Va a ser triangular, pero va a ser solamente un diagrama triangular, solamente un diagrama triangular ¿hasta cuándo? Hasta que termine de sumergirse la compuerta. Claro, entonces sería hasta ese punto. Bueno, acá. Bueno, este lo vamos a buscar un poquito más. Y después, ¿qué aparecería cuando pasa la compuerta? Una fuerza constante sobre toda la compuerta, que sería un rectángulo en el diagrama. Claro, exacto. Tendríamos uno triangular y uno rectangular, ¿no? Algo así. Maldito mouse. Quédate quieto. Algo así, ¿no? Disculpen el dibujo. Tendríamos uno triangular y uno. Este sería en diagrama en la compuerta cuando el H ya supera, ¿no? El H ya supera la altura inclinada de la compuerta. Entonces vamos a poner caso 1. Vamos a plantear el caso 1, el caso 2. A ver acá. Bueno, vamos a hacer las relaciones trigonométricas. A ver, este sería cuando H, tendremos solo triangular hasta esta altura H, ¿no? Hasta esta altura que tenemos acá, ¿no? Tendríamos triangular ahí. Entonces tenemos dos casos, o una función, ponemos, divididos en partes. Entonces, ¿cómo sería la fuerza, perdón, cómo sería la relación que tenemos ahí? Ese H total, ¿a qué va a ser igual? Digamos, si tenemos este A la tipo longitud de la barra por el seno de tita. Exacto. Entonces vamos a insertar. En general va a ser un H genérico esto. En este caso va a ser, o nos paramos en una altura H, por ejemplo, en una altura cualquiera H,
En este caso va a ser el L total, ¿no? En este caso va a ser el L, perdón. Si consideramos el L total, sería esa H va a ser igual a L seno de tita, ¿no? Entonces tenemos un límite ahí. El límite va a ser H seno de tita. Entonces, el primer tramo, la primera parte de la tensión mínima, que va a quedar en función de H, tenemos un extremo. Y el otro extremo sería el mínimo, que sería 0. Entonces, en el primer caso, la función va a valer desde vamos a ver, va a valer desde 0, ¿no? Menor o igual H, menor o igual L seno de tita. Hasta ese punto hay una fuerza solamente triangular, ¿no? Este sería cómo va a variar H, hasta qué punto se cumple esta fuerza triangular. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear esto acá, no copié. Sí, ahí. Bueno, este diagrama lo voy a borrar. Ya no lo tenemos arriba. Esto lo seguimos teniendo. Tenemos la función, ¿no? Y vamos a analizar primero ese caso. Para una distancia h, vamos a ver cómo es la fuerza. ¿Cómo sería la fuerza si lo hacemos no en forma integral, sino en forma de diagramas? ¿A qué sería igual la fuerza? Presión sobre Vamos a área. exacto, pero considerando ahora la presión hidrostática y el área. Entonces vamos a poner la densidad por G, ¿no? Por una altura o por una profundidad, en este caso lo voy a cambiar a altura, profundidad, me va a quedar lo mismo, por una cierta área, ¿no? Presión por área, fuerza. Y en este caso, como era triangular, esto se dividía por 2. Esto se dividía por 2. Bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer por ejemplo, que se vaya llenando una altura h genérica, digamos. Colocamos una altura h y se forma este triángulo, ¿no? A una altura más o menos por ahí. Entonces ahí nos quedaría el diagrama, ¿no? Y la fuerza va a estar aplicada más o menos siempre es a 1/3 de su base. A 1/3 de su base. Bien. Ahora hay que ver. ¿Cuál es el área? El área, ¿cuál sería el área? La altura que esté mojada la compuerta por el ancho de la compuerta. Exacto. O sea, el área, ¿cómo será?
el área nos va a quedar igual a L, que sería un lado, que no se va a modificar, por un L', que es SL', o SL asterisco, como lo queramos llamar, va a ser de este punto a este punto, ¿no? Ahí tenemos SL que estoy considerando, prima. Y eso lo vamos a poner en función. SL sería este L que estoy considerando. L sería el largo que no significa L. Y el otro L' va a estar relacionado con el H. Entonces va a ser H sobre seno del ángulo. H sobre el seno de tita. O sea, va a ser solamente la parte mojada, ¿no? Que va a ser el L, que no sería lo que tenemos en profundidad hacia el otro lado, sería el L, un lado, que no se va a modificar, y el otro que va a ir variando, ¿no? A medida que se va llenando. Pero eso lo ponemos en función de H. H sobre el seno de tita. Entonces, donde dice fuerza, colocamos, donde dice el área, perdón, ahí colocamos L seno de tita. Entonces ahí me quedó la fuerza. Ahora veamos el punto de aplicación. O sea, el torque, que sería F por D. Yo quiero calcular ahora D. ¿Cuál es el punto de aplicación? ¿Cuál sería el punto de aplicación? Es siempre, el punto de aplicación es siempre a un tercio de la base, ¿no? De ese triángulo. A un tercio o a dos tercios, ¿no? Según como lo veamos. Pero nosotros vamos a aplicar torque ¿desde qué punto? Desde un punto que es este punto de acá, que es el punto A, que lo tenemos acá, ¿no? Aplicamos torque con respecto a ese punto. Si aplicamos torque con respecto a ese punto, yo lo que quiero calcular, bueno, esto lo vamos a ver si lo puedo modificar. Va a ser esta distancia que tengo desde la fuerza hasta ese punto A. El torque tengo que calcular esa distancia D que tengo ahí. Pero tengo que poner en función de todas las variables. Ese sería D. Desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿cómo lo podríamos calcular? Sería el largo de la compuerta menos un tercio de la parte mojada. Exacto. Entonces ahí vamos a colocar acá que D es igual al largo total, ¿no? Menos un tercio de ese largo. Y ese largo que está mojado, que es L', es H bueno, vamos a poner con H seno del ángulo. Entonces tenemos la fuerza y tenemos la distancia. Ahora ponemos el torque, ¿no? El torque de esa fuerza, bueno, hay que buscar el torque, ¿no? Sería multiplicar
Control. El torque sería F por D. Uy, no cambió. Por D. Andar lento. ¿Y D cuál sería? Sería toda la otra expresión. Vamos a ponerlo. Sería todo esto, ¿no? Se puede poner en paréntesis. Vamos. Ya empieza. Ahí se me trabó. Ahí. Bueno, todo esto es D, ¿no? Todo esto. Ahí está. Ese sería el torque. Entonces ahí me quedo en función de h. Todas estas variables, todo esto que está acá, lo tenemos que ir y agrupar en ese punto, ¿no? Agregarlo ahí donde dice la tensión mínima. Toda esa expresión F por D nos quedaría de esa manera. Eso se diría válido, se diría válido desde, dijimos, desde 0 hasta L seno de tita. Fíjense, si hicimos bien las conversiones, o todas las trigonometrías, cuando llega a su punto máximo, cuando llega hasta punto, cuando llegue hasta toda su altura h, o sea, cuando moje toda la compuerta, ¿cómo sería? ¿Cuándo valdría h en su... L seno de tita. La L seno de tita? L seno de tita sería la altura h, esta altura h máxima, ¿no? Si ustedes reemplazan h en este punto acá donde quedó en función de h, L seno de tita, si lo reemplazan, tendría que quedar densidad por G por L seno de tita, que sería la altura, ¿no? Que sería la profundidad, o la altura, digamos, profundidad sería presión, por L por L, por 2/3. Y fíjense, si acá ustedes reemplazan L seno de tita, con este H, L seno de tita, el seno se me va a ir y te queda L. L menos 1/3 de L me queda 2/3 de L, desde este punto, está bien. Y acá, bueno, acá se iría, el L seno, el tita se va y me queda el seno, ¿no? Entonces estaría, si no nos olvidamos nada, estaría bien aplicado el torque y averiguado en función de H de esa manera. Entonces acá la idea es separarlo en dos, ¿no? Entonces uno nos quedó la tensión mínima a medida que se va esto aumentando, ¿no? Y bueno, ahí considerar el L total y dónde quedaría.
El otro caso sería cuando tengamos esto, ¿no? A partir de ese punto va variando H, pero tenemos dos situaciones. O tenemos en esta fuerza FD, tenemos tanto la parte triangular como la parte rectangular que va variando, ¿no? A ver, vamos primero a copiar esto. No, ahí. Ah, ahí. Sí, copio. A ver. Sería esta parte. Entonces tenemos dos fuerzas, aplicada a un punto acá y otra aplicada en el punto medio, ¿no? Entonces ahí venimos trabajando como veníamos siempre. Pero ahora considerando esta altura H. Esta altura H, ¿cuál sería ahora la validez de lo que vamos a plantear acá? De esta fuerza de tensión mínima, va a cambiar. ¿Va a cambiar desde dónde? Esa altura H, ¿desde dónde hasta dónde va a ser válido? Va a ser válido desde L, seno del ángulo, bueno, ahí sería una altura H que yo voy variando hasta, no sé cuál es la capacidad que tenía esto. No, hasta toda una altura H, vamos a ponerle H hasta donde yo quiera. Entonces, si aplicamos torque, o aplicamos desde ese punto, ¿qué es lo que va a variar? ¿El punto de apoyo va a variar? No se va a mantener, va a variar la altura. Entonces, ¿qué es lo que varía? En la compuerta, La presión
Claro, va a venir variando las presiones. Pero vamos a hacerlo en forma triangular. En forma triangular, vamos a hacer la rectangular primero. Vamos a hacer la fórmula rectangular. ¿Cómo quedaría la fuerza? Densidad G, ¿no? Hasta una altura H, que sería esta, ¿no? H, bueno, acá lo... Está bien. L seno de tita, ¿no era? Claro, pero ahora como esa forma, digamos, esta rectangular, hay que ponerlo en función de H. Entonces, esto de acá, esto de acá, es la altura que yo quiero representar en una H de presión, ¿no? Esta altura de acá, de acá, de acá. Esa altura de presión. Esta es una altura H', vamos a suponerlo. Y todo lo que tengo de acá hasta acá. Uy, se trabó. Y todo lo que tengo de acá hasta acá sería L por el seno del ángulo, ¿no? Entonces yo quiero representar esta altura de acá va a ser H, el H que yo estoy considerando de la base, menos L seno de tita. La fuerza sería la presión en ese punto. Estoy considerando esta H, que estoy considerando H', o H asterisco le podemos poner, ¿no? Un H asterisco. Porque eso es lo que hay variando ahora. El L seno de tita se va a mantener fijo, digamos. Pero lo que va variando esto, este H que tenemos acá, va a ir variando. Y esa sería la parte rectangular. Y acá nos faltaría, bueno, el área, ¿no? Por. ¿Y cuál sería el área? L cuadrado, ¿no? L por L. Está aplicado en toda la compuerta. L cuadrado. Y si hacemos el torque de esa fuerza, vamos a poner fuerza, le colocamos fuerza fuerza 1, que es la parte rectangular. Acá le vamos a colocar directamente el torque, ¿no? Perdón. Esta era la fuerza. Ah, que quería representar el torque, ahora sí. No dije nada. Y entonces el torque va a ser igual. ¿A dónde va a estar aplicado?
L Este, dividido 2. L sobre 2, ¿no? Eso no va a cambiar. L sobre 2. Yo no quería así. Este sería el torque. Bien, que torque un poquito más. Torque de la fuerza. Bueno. F por D, ¿no? Este sería el torque de la fuerza 1. Disculpen. Fuerza 1 por la distancia me quedaría de esta manera. ¿Y cuál sería la otra presión? Una presión, perdón, una fuerza ejercida por la parte rectangular, ¿no? Y la otra fuerza, ¿cuál sería? ¿Cuál es la presión en los puntos más bajos? Sería densidad G, ¿no? Por el área, que sería lo mismo, pero acá cambiaría el H, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver, ¿estoy diciendo bien? A medida que aumenta H, el H asterisco va a aumentar, ¿no? Aumenta la parte rectangular, digamos. ¿Y cómo aumentaría la presión de este punto, de la parte triangular, digamos? Ahí cómo sería. ¿Se mantiene igual o varía esa presión? Sería lo mismo que dijimos al final de la diapositiva anterior. O sea, varía en función de H este rectangulito va a variar. Una vez que moja toda la compuerta ya no varía más. Exacto. Entonces acá, ¿qué colocaríamos? ¿Qué altura colocaríamos? La, el seno de la barra. Sería L, ¿no? Por el seno del ángulo, ¿no? Dividido 2. Exacto. Dividido 2. Acá está buscando colocar el seno. Todo esto. Ah, que no se trabe.
dividido 2. Y el torque nos quedaría, bueno, sí. ¿Qué pasó? Este mejor. Y el torque nos quedaría, vamos a ver por acá, por D. Y acá nos faltaría, ¿dónde estaría aplicado el torque? A 2/3 de la longitud de la barra. Por exacto. No me fui. A 2/3 de L, ¿no? Entonces son dos torques aplicados en el mismo sentido. Entonces todo esto, esta función que queda en función de H y toda esta fuerza de la parte triangular se coloca acá y tenemos ya la tensión, ¿no? En función de H. O sea, la fórmula triangular cambia, lo que cambia es la altura H, en ese punto va a ir cambiando, lo que va a aumentar va a ser esto, ¿no? Va a ir aumentando esto en ese punto. La otra distribución de presión no va a cambiar. Bueno, una vez que reemplazan ahí, una vez que reemplazan todos los torques, esos dos torques en F por D, que sería el torque total de la fuerza total, les queda todo en función de H. Y eso es lo que preguntaba, ¿no? Este ángulo lo pueden calcular, este de acá lo pueden calcular, el tita lo pueden calcular, son todos datos, digamos. El peso es también dato. Ese sería el ejercicio extra. Esto, a ver, En este caso, ¿qué sí. suposiciones deberíamos hacer al inicio del ejercicio? Y suposiciones, eh, ¿Que la compuerta sea rígida? con puerta rígida, que no hay deformaciones, supuestamente es un cable eso, ¿no? No hay deformaciones considerables en el cable, para aplicar lo que hicimos, ¿no? Si no hay que replantear todo. Sí, no mucho más. En varios, sí, siempre, digamos, a partir del diagrama que a veces uno también quiere encontrar capaz, digamos, digamos, no se una sola función que me organice todo, pero siempre en general si tienen de esta forma se separa en dos, digamos, como en dos partes la función. Tienes tensiones mínimas de 0h, entonces te va a quedar una expresión, y de L senotita hasta una altura que vos consideres, una altura h en general, sería la otra. Ver el punto de aplicación en este caso, de dónde queda, buscar bien la distancia, ver cuál es el área que está considerando para considerar fuerza. Eh, y de lo último sería ya graficar, pero que te pida acá una gráfica, digamos, esto lo hacen directamente en Excel, digamos. Colocan valores y vean, en realidad le queda una función, sí, una función cúbica le va a quedar. Porque tenemos h,
acá, H acá, tenemos H acá. Si ustedes lo ordenan, multiplican un poquito, digamos, llegan, digamos, es una función cúbica. La tensión va a quedar como en una función, porque todas estas son constantes, ¿no? Y acá nos queda cuadrático y acá con este nos queda una función lineal. Y si lo hacen en Excel, bueno, pueden llegar a ver algo. Bueno, chicos, la idea, bueno, para el jueves capaz hacer el otro, o voy a ver si preparo otro con empuje. Pero bueno, aún así quedó un poco más prolijo. Eso lo quería hacer. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? Por mi parte, no. Si quieren, este se lo subo ahí al Discord. Les completo unas cositas más. Una pregunta. Sí, ¿Recibió los informes del laboratorio? sí, ahora. Sí, chicos. Así que ahora les contesto Por la el duda. email, ¿no? Sí, mail, sí. Sí, viste que la PECO Porque sí está caída la PECO. Por está eso no se puede caída. recibir. ¿Saben qué pasó con Sí. la PECO?